sen deve petimba, c'è forzante por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero una sentiré, talla como aveina. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Llegamos al Archivo Nacional. ¿Qué tal? Señor oficial, permiso. ¡Wow! Bueno, llegamos al Archivo Nacional. Natalia Antola ya estuvo con nosotros en el Museo de Bellas Artes. ¿Qué tal? Les presento acá a Vicente Arrúa, él es el director ¿Cómo estás? del Archivo Nacional de Asunción y hoy nos va a contar un poco sobre las joyas que tiene este edificio, que no solo el edificio en sí mismo es una joyita, sino todo el acervo que contiene, que estamos hablando del espacio que alberga el archivo más importante, el espacio que alberga el archivo más importante del Río de la Plata. Así luego. Claro, es uno de los archivos considerados más antiguos del Río de la Plata. Tenemos documentación del siglo XVI en adelante. Qué bárbaro. Bueno, te seguimos. Dale, empezamos por la sala americana. Bueno, vamos. Adelante. Wow. ¿Qué tal? Bueno. Allá arriba le tenemos a la ministra y su padre que están revisando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Archivo Nacional. Un lugar histórico, es un lugar que cuida el acervo y la memoria de todo nuestro querido Paraguay, así que acá les recibió seguramente Vicente Arrúa, que es el director del Archivo Nacional, que les va a estar llevando a todos los recovecos de este fabuloso espacio que es de todos los paraguayos. Qué hermoso lugar. Este mueble, Vicente, ¿data de qué año?
qué era antes para poder entender un poco. Bueno, primero te voy a hacer un contexto de lo que es el mismo predio, ¿verdad? Claro. O sea, este predio pertenecía a Madame Lynch, toda la manzana. Una de las casas de Madame Lynch. O sea, la casa, la que es la Escuela de Ciencias Políticas, que era lo que estaba construido, más toda la manzana. Y después de la guerra, por supuesto, después de un decreto del gobierno provisorio, lo que pasa, todos los bienes de los López van a pasar a poder del Estado, entre ellos, por supuesto, esto. Claro. Y como vemos, en toda la manzana hay construcciones, o sea, edificios del Estado, el archivo, la Facultad de Derecho, la escuela, Asunción Escalada y otros, ¿verdad? Entonces, después, a finales del siglo XIX, se empieza a construir este edificio para albergar la Biblioteca Nacional. En la puerta podemos ver tallado BN. Y los muebles se instalan a inicio del siglo XX, que en realidad iban a albergar libros. Y es otro de los legados también de Juan Silvano Godoy. Esto se hace con la idea de Juan Silvano Godoy instalar una biblioteca, por eso esta sala se llama Biblioteca Americana, y por supuesto en el mismo edificio también iba a estar instalado el Museo de Bellas Artes. Que van a ver en la puerta que le había comentado, dice museo. Mantuvimos todo eso. O sea, Juan Silvano Godoy está conectado con el Archivo Nacional y el Museo. Con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca Nacional. Con el acervo de la Biblioteca Nacional y el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, fue enorme el legado y lo que hizo Juan Silvano Godoy. Así mismo. Y este edificio, sí, este es un edificio que como bien lo explicó Vicente, se inicia a construir a finales de 1900 y recibe una potente intervención en los años 70 y después, recién en el 2011, en 2010, empieza a trabajar en la puesta en valor de este edificio. 2010. Sí, que ya con los fondos del Bicentenario se trabaja esto y en realidad hubo un momento dado en que estábamos con cuatro cooperaciones, la AECID, el gobierno de Taiwán, era Itaipú y el MOPC financiaban en simultáneo. IFAM, creo que de Brasil. IFAM también con el tema de los documentos. Fue una época en la que tuvimos así 5 distintos equipos de trabajo trabajando en simultáneo y cada uno desde zonas diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después vamos a ir a ver afuera del zaguán, ese espacio donde está la escalera, tenían 9 capas de pintura que se fueron retirando con bisturí, que el equipo de las chicas que están arriba, que les van a conocer, hicieron ese trabajo. Para llegar al color original. Para llegar a la pintura mural original que después fue restaurada y es lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Y lo mismo de este espacio, esta biblioteca es un mobiliario tan antiguo como el acervo que contiene, ¿verdad? Pero incluso este espacio, antes de esa restauración que está diciendo Natalia, esto era el depósito y la sala de lectura. O sea, todos los documentos, más los 2 millones de expedientes que tiene el archivo, estaban resguardados en estos anaqueles. Y esta sala era la sala de consulta, los investigadores venían acá, consultaban acá, y por supuesto la parte administrativa estaba más allá. Con la restauración lo que se hace es mudar todos los documentos a un depósito debidamente instalado, y por supuesto esta sala se convierte en un lugar de eventos, exposiciones, justamente... Es un auditorio hoy. Claro, pero también empezamos a trabajar un poco el tema de exposiciones de documentos, de fuentes primarias y cómo contar la historia a través de las fuentes. Y sobre todo, algo que me parece espectacular y que trabaja, la línea que trabaja Vicente y también un montón de investigadores, es la historia social. Sí. Es trabajar a través de dar a conocer cómo se vivía esos personajes, no digamos los grandes héroes tradicionales, sino los que forjaron nuestra nación, ¿verdad? Entonces, o sea, cómo se vivía el día a día. Justamente hicimos una selección de eso hoy para mostrar. No es poca cosa decir, Vicente, que acá en el Archivo Nacional se tiene la mayor cantidad de historia de Río de la Plata. Eso no es poca cosa decir. Claro, no es poca cosa porque justamente Asunción en un momento dado va a ser amparo y reparo de la conquista. O sea, de aquí partían para fundar otras ciudades, por lo tanto, toda la documentación que se generaba en el periodo colonial se guardaba acá, cuando se funda el Cabildo de 1541. Si hablamos de la historia de otros países, ellos tienen que venir al Archivo Nacional de Paraguay para recabar información. Al menos en la parte los primeros siglos, 16, 17, van a encontrar mucha documentación que habla no solo de Paraguay, sino de la región, al menos del Cono Sur. Impresionante. Y bueno, tenemos los documentos, o sea, sí, todo lo que fuimos a la escuela, al colegio y estudiamos historia del Paraguay, la mayoría de la información que están en los libros de los textos escolares salieron de acá. O sea, los historiadores se nutren de la documentación que está en el archivo, al menos para lo que sería el periodo colonial y la primera época independiente hasta 1870. Todo a mano, ¿eh? Todo manuscrito.
Pero nosotros hicimos una selección así un tanto, digamos, tirándonos a la historia social. Por ejemplo, esta parte que ven acá, este es un documento que en realidad es un expediente que tiene todos los detalles para remitir cargas en barcos y todo eso. Y acá podemos ver que aparece una persona que dice Don García Rodríguez Francia, que es el papá del dictador. Pero este documento es de finales del siglo XVIII y habla del papá del doctor Francia, que le envía a su hijo, y acá ven el nombre, Joseph Gaspar Francia, que estaba estudiando en Córdoba. Ahí está, en la cuarta línea. Sí, Joseph JPH, dice Joseph Gaspar. Y Velasco, y Velasco es el apellido de la madre, ¿verdad? Claro. Bueno, entre las cosas que están ahí, que podemos ver, figura, por ejemplo, que le envía hierba, le envía manteles, servilletas, algunos que otros comestibles, pero figura algo muy interesante. Un negrito nombrado Mateo de edad de 10 años, que lo envía como carga, no como pasajero. Y está escrito, un Ahí negrito nombrado Mateo, de 10 años. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Y también a partir de ese documento. Claro, en esa época se compraba esclavos. Claro, de y África. el esclavo era también una figura, digamos, normal en toda América. Lo que pasa es que también se construye un discurso en donde le invisibilizan al esclavo. Acá en Paraguay decían que en Paraguay no existían esclavos y los únicos esclavos que vinieron fueron traídos por Artigas. Sin embargo, no es así. O sea, López también trajo esclavos. O sea, en realidad López no, ya ni Francia tampoco, pero los esclavos que vinieron en masa vinieron con las órdenes religiosas, con los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados, todos los bienes, entre ellos los esclavos, pasan al Estado colonial en ese momento y después hereda el Estado independiente. Y cuando se habla de los esclavos que vienen en la época de López de África para la rosada, para la fundición de hierro. No, eran esclavos que ya estaban acá. Ya estaban asentados en el país. Sí, ya estaban asentados hace tiempo. Y había un comercio interno. Paraguay no es que compraba más esclavos de afuera, pero había un comercio interno. Justamente acá tenemos un certificado de compra de esclavos. Ah, mira. Entonces, un certificado. Los esclavos se compraban principalmente de Buenos Aires. También había un comercio tipo de contrabando, comercio ilegal de esclavos que venía de lo que sería hoy Brasil, o sea, Portugal, pero que los reyes, por ejemplo, declaraban que cualquier esclavo que venga de Portugal iba a ser automáticamente liberto. Que iba a ser libre. Pero, por supuesto, dentro de la estructura social el esclavo siempre no iba a ser ciudadano, iba a ser liberto. No cambiaba eso. Pero volviendo a este documento, lo que me interesa contarles es que acá se puede ver cómo se vestía un esclavo. Porque dice todo lo que ve. Primero, cómo dormía, porque decía una hamaca para uso de él. O sea, no dormía en una cama, dormía en una hamaca. Y un montón de otros datos, por ejemplo, de qué vestimenta tenía que tener. Porque ¿cuál era la función de Mateo en Córdoba con Francia? La de ser su bedel, el que le asistía. Le veía sus libros, su horario, todo eso. Por eso es que va Mateo. Posiblemente... Como su secretario, claro, más o menos el término traído a hoy. De la perspectiva de la universidad es el bedel. Bedel. Entonces, Mateo era eso. Okay. Era común que él tenga. Aparte, el doctor Francia formaba parte de la élite local, por lo tanto podía tener esclavos. O sea, el esclavo en Asunción y en lo que sería la provincia del Paraguay y ya en la época independiente, el esclavo era de uso doméstico, pero también era alguien que estaba al servicio de familias que tenían cierto nivel económico. Okay. Después otra cosa que también seleccionamos fue los documentos en guaraní. Siempre se habla que el español, el castellano, todo eso, pero aquí tenemos documentos en guaraní, escritos enteramente en guaraní por los indígenas. Hay que tener en cuenta que el guaraní es desarrollado por los jesuitas. Sí. Y inicialmente el guaraní era de uso exclusivamente religioso. Pero tras la expulsión de los jesuitas, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a darle un uso político. Y acá vemos, por ejemplo, que los miembros del cabildo del pueblo de San Joaquín, que es un pueblo de indios, remite quejas al gobernador. Pero hacemos un paralelismo con la Constitución del 92 y que hoy, ¿esta Constitución qué hace? Reconoce el guaraní como lengua oficial. Sí. Pero prácticamente no somos bilingües. Muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos que Pedro Melo de Portugal, que después va a ser virrey, acá era gobernador de la provincia, ¿qué hace? Recibe el documento en guaraní, no le rechaza. Recibe
y explica que, bueno, que se tome curso a esa nota y que hay, incluso remite a un traductor. Nosotros nos preguntamos hoy si uno puede enviar un documento al Poder Judicial, por ejemplo, en guaraní, si va a correr eso, ¿verdad? Ore Hacienda. Sí. Y otras cosas más. Hay un montón de cosas, y acá es lo mismo, o sea, es todo un documento escrito enteramente en guaraní. Y es del siglo XVIII. Homojera de Cue. Está un poco borroso. Sí, no, esto por ejemplo... Ese se lee mejor. Esto se ve mejor, sí. Impresionante. Pero excelente caligrafía también. No, y aparte... hoy nosotros escribimos horrible, o sea, esto es... No, y había los métodos de enseñanza para escribir, o sea, tenían que escribir sin renglones, como ven. Producir papel en esa época era muy caro, o sea, tener papel implicaba que vos tengas un nivel económico alto. Y se nota que ponían algo para escribir encima, porque no creo que se pueda escribir con tanta perfección, porque no tenía guión esto. No tenía renglones. Pero acá nosotros tenemos también resguardados los documentos, los papeles donde se enseñaba a escribir. Primero le ponían renglón y después le iban borrando. Hasta que aprenda a escribir. Así. El documento más antiguo. Ahí está. Acá. Después le muestro eso. Vamos a dar la vuelta. Vamos directo. Pero algo también interesante es que no todos estos textos se pueden leer con facilidad hoy. Tienen abreviaciones muy particulares y formas de escribir que evidentemente si tratamos de leer hoy no vamos a poder entender. Entonces también se trabaja con paleografía. Paleógrafos. Con paleógrafos que van a poder darnos más luz muchas veces en esto, ¿verdad? Canta mi corazón su íntima canción por ti dulce amada, mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite, más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, este es el documento más antiguo del Río de la Plata, de 1541, y es el título de gobernador y capitán general de don Pedro de Mendoza. Como pueden ver, este documento ya está totalmente conservado. Ahora me preguntarán cómo se consulta. Sí, se puede consultar de manera digital, ya no se consulta el físico, para evitar su deterioro. Y siguiendo con algunos documentos, lo que ven acá, esto es algo también muy interesante y que le interesa a mucha gente. Esta es la intimación a Velasco. Esta es la intimación. Esta es la intimación. El documento original que es entregado por Iturbe al gobernador y que fue escrito por Pedro Juan Caballero. Esto ahora está en un proceso de restauración. Esto es lo que ya está restaurado. Son en total 340 fojas, a esa colección se le llama Autos de la Independencia. Para poder explicar un poco, autos es el acto administrativo, es un acta. Entonces, esto, como ven acá, el sello estuvo en Brasil. Fue robado durante la guerra y devuelto, creemos nosotros que para 1911, para la conmemoración del centenario. Okay. Pero este fondo esta colección tiene una historia muy peculiar. Esta documentación está enteramente plastificada. Pero esa plastificación se hizo aquí, en la década del 70, porque justamente consideraban que era la forma de evitar que se siga deteriorando. Pero no tuvieron en cuenta que el plastificar un documento hace que se deteriore mucho más rápido. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo de extracción de esos acetatos adhesivos. Sin querer, queriendo, quisieron conservar, pero terminaron destruyendo. Y justamente en los documentos, en el archivo del archivo, encontrábamos la preocupación del director de ese entonces diciendo, la gente consulta, eso necesitamos proteger. Entonces lo plastificaron. Ahora pudimos, por eso justamente uno de los principios que hoy tomamos en el tema de conservación es que todo tiene que ser reversible.
Incluso esa lámina de papel japonés que pueden ver, eso se puede quitar fácilmente. Si es que de aquí a unos años se puede ver que eso está deteriorando el documento. Pero nada de colocarle algo que es un adhesivo, ¿verdad? Pero es uno de los documentos más emblemáticos de lo que sería la época de independencia, o sea, es la intimación a Velasco. Yo estoy seguro que muchísimas personas en su casa tienen cartas de sus abuelos o de, qué sé yo, del linaje, de la historia de su familia, que de repente tienen estos documentos. Sí. Y cómo uno de forma casera, te voy a decir, en tu casa, cómo puedes conservar un documento histórico, qué sé yo, una carta que le escribió tu abuela, tu abuelo, qué sé yo. Claro, lo que generalmente hacen las personas que tienen ese tipo de documentos es que, por ejemplo, doblan. No, sería mejor extenderlo. Si se rompe, no colocarle cinta scotch, que la gente se acostumbra a ponerle cinta scotch a todo, ¿verdad? ¿Y cómo se conserva? ¿Dejas? Así, extendido. ¿Dónde? En una carpeta, puede ser una carpeta, o sea, común, ¿verdad? Hoy casi todos los elementos que se compran en la librería son libres de ácido. Es tratar de evitar eso, ¿verdad? Que esté sin una carpeta, se instala en una carpeta y se puede guardar en un lugar seco donde no haya humedad. Y ahí se puede, y por supuesto, si se quiere compartir con los parientes, utilizar, hoy tenemos una herramienta tan importante que es esto. Digitalizar le pasa, y mostrar pero en no el pasar teléfono. de mano en mano, o sea, y le pasa, le tirás. Que es justamente algo que todavía no habló Vicente, pero que la gran mayoría de este acervo está disponible en la web del Archivo Nacional para que cualquier investigador, tanto del país como del mundo, pueda acceder a este acervo. Y es un trabajo inmenso que se hace, porque no es solo simplemente digitalizar cada uno de los documentos, o sea, no es simplemente ponerle la foto del escáner a cada uno, sino es describir cada documento para que el sistema de búsqueda sea mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que el equipo de Vicente viene haciendo desde hace muchos años y realmente es el objeto de muchísimas investigaciones y libros que se publican y es la fuente primaria, es la fuente más clara, real que nosotros tenemos para poder realizar cualquier trabajo que tenga que ver con la historia. Claro, y justamente el tema de la digitalización lo que permite es llegar a más personas. Porque anteriormente, como cuando empezamos acá, le expliqué que esta era la sala de lectura. Y lo único que accedían eran las personas que tenían posibilidad de llegar hasta Asunción y pues, principalmente los historiadores. Lo que hicimos con la digitalización y disponibilizar a través de la web es que se democratiza la información. Entonces, ahí que se genera un debate, porque teníamos algo así, una historia muy, no sé, muy quieta, que no cuestionaba, pero ahora con el acceso la gente empieza a cuestionar. Mira, encontré este documento, le cuestiona al mismo historiador. ¿Cruce de información? Claro. Entonces, eso genera lo que en realidad deseamos, que la historia sea una ciencia. No. Entonces, vamos rompiendo algunos mitos también. Por ejemplo, el tema de la esclavitud, se hizo acá una exposición una vez que se llamó Los Invisibles, y se instaló la figura del esclavo en el Paraguay. Y a partir de ahí se hicieron muchas otras cosas, pero se estableció la ley generó un debate enorme esa exposición que se hizo en simultáneo aquí en el Archivo Nacional y en la Casa de la Independencia, donde se usó como guión ¿cómo que se dice? Ay, Dios mío. El testamento de Martínez Sáenz. De Martínez Sáenz, donde les dejaba a sus hijos X cantidad de esclavos. Y a partir de ahí trabajamos un guión y Vicente hizo toda una investigación sobre los esclavos aquí en el Archivo Nacional y en la Casa de la Independencia se trabajó de una manera un poco más artística, digamos. Y generó una roncha y una polémica porque la gente cree que acá nunca hubo esclavos o que los esclavos vinieron recién con Artigas. Y no es así. Los negros, esclavos, mulatos, pardos estuvieron y fueron muchísimos. Y lo mismo también hicimos hace poco una exposición en el Palacio de López, sobre el palacio en sí. Nosotros llevamos documentos, siempre se habla de los técnicos que contrató López, por ejemplo, pero no se hablan de los obreros que trabajaban en el Panteón, en el Palacio, en todas las construcciones que se hacen en el periodo lopista, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá los registros de todos los carpinteros, herreros, albañiles. ¿De qué nacionalidad eran? Todos paraguayos. 100%. O sea, había una mano, o sea, por supuesto, el arquitecto, el ingeniero es contratado de Europa, ¿verdad? Pero la mano de obra calificada era local. Dentro del archivo se puede saber hasta el jornal que ganaba uno y ganaba otro en cada una de estas obras. Inclusive sabemos de dónde se sacaron los ladrillos para construir la casa alta del Jardín Botánico y Zoológico. Que cuando faltaban los ladrillos que se usaban en la catedral, mientras se construía la catedral, se llevaban también para completar la obra de la casa alta del Jardín Botánico.
O sea, hay todos estos documentos que se van encontrando, hay que tomarse el tiempo para poder buscarlos, ¿verdad? Pero son sumamente interesantes y nos cuentan esa historia que de repente uno no la tiene tan presente, ¿verdad? Que es la que forja hoy nuestra gente. Hoy somos todos esto. Somos Mateo, el que está ahí al lado de Francia, somos Francia. Somos esa gente, esos albañiles que construyeron el Panteón Nacional de los Héroes, y asimismo somos el Mariscal López, somos todos. Y también otro tema que a la gente le interesaba investigar cuando disponibilizamos esto es los temas genealógicos. O sea, acá tenemos un montón de material que habla, por ejemplo, de vos sos descendiente de tal, y la gente se rebusca. Claro, que en la Manzana de la Ribera, en la Casa de la Cultura que tienen ahí, está el árbol genealógico de Asunción. Sí. Ahí, claro, exactamente. Y Martínez somos la mitad de la mitad del Paraguay. Sí, González, de Martínez, González. Martínez somos la mitad del Paraguay. Martínez y González estamos todos atrás. Y acá ahora pueden ver, por ejemplo, estas fotografías, que es a donde te queremos llevar en la otra sala. Sí. Estas fotografías que están acá son parte de una exposición que habíamos hecho sobre el libro de oro. Y son pequeños zoom de imágenes que le fuimos haciendo al libro, para poder tener justamente el detalle de algunas partes del libro, y que te invitamos a que puedas conocer en persona. ¿Ahora? Sí. Vale, nos vamos. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Este es un archivo nacional y ellos son parte del archivo, claro, de la historia. Ellos forman parte de la historia del Paraguay con su música, que llevan no solamente a lo largo y a lo ancho del Paraguay, sino que a todo el mundo. Sí, así es, real, por suerte, ¿verdad? Por suerte, con muchos años ya dicho. El archivo musical del Paraguay, Grupo Generación. Sí, así es. Creemos que es así por los años que llevamos con la música. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero cuando empezaba en el tema de los medios, me contrataron para un cumpleaños en Villarrica. Me dijeron, le vas a presentar a nuestro grupo, que es un símbolo de la ciudad, el Grupo Generación. Ahí conozco al Grupo Generación y hoy estamos hablando de los referentes y exponentes de Villarrica. Estamos hablando del grupo más importante, sin dar mucha vuelta, en el sentido del trabajo musical que se viene haciendo. Yo creo que más que importante es digamos que el de más permanencia, porque muchos grupos buenos se han disuelto, otros tuvieron un lapso muy importante en su carrera, pero nosotros sí seguimos. Esa perseverancia es la que tal vez nos caracteriza. Bueno, y yo ya dije recién que hoy es mi día de suerte, porque vine al Archivo Nacional y le encuentro a mi amigo del Grupo Generación, y otra vez le encuentro a Ricardo Flecha. Esto ya es demasiado. Hola, qué lindo. Mira, qué suerte que nos encontramos todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Juntos pero no revueltos. No, al contrario. O todos revueltos ya estamos. Estamos revueltos todos en una campaña fantástica que va a liderar la ministra Adriana, amiga nuestra, más allá de que sea ministra, es una gestora cultural importante. Sí, la y lo que ministra vamos a de hacer Cultura. es trabajar por el tema de la guaraña, que va a ser
seguro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y quiero aclarar que este no es Juan Carlos Guasmosi, porque todo el mundo me dice que él es José Asunción Flores. Sí, el creador de la Guarania. En su querido barrio Ricardo Brugada. Así mismo. La chacarita que tuvimos hace poco y nos quedamos muy impresionados por el lugar donde él vivía y decíamos, ¿cómo no te va a inspirar con esa vista, con ese paisaje? Y es un lindo ejemplo, bicho. ¿Sabes por qué? Porque Flores pudo vencer la barrera de la pobreza. Nació en un lugar humilde y llegó a lugares increíbles con su obra y es un referente importante para los jóvenes. ¿Por qué estamos nosotros juntos acá? Él bastante humilde nomás, porque en realidad no solamente el Grupo Generación tiene que ver con una carrera de resistencia más que de velocidad, sino por la calidad humana y por la calidad vocal. Eso es muy importante. Eso hace que nos queramos, nos respetemos y llevemos adelante un proyecto que se llama Guarani Inmortal, que vamos a desarrollar en todo el año, esperando diciembre del 2024 que la comisión de la UNESCO se va a reunir acá en Paraguay y ahí vamos a estar todos unidos para poder darle el lugar que le corresponde a la Guarania y darle el lugar que le corresponde a José Asunción Flores y la marca Paraguay, que es una marca país, la Guarania. Sí. Para eso estamos. Y ¿me puedo quitar lente? Sí. Vos podés hacer lo que vos quieras, ¿viste? El músico mata, ¿cómo es? Billetera mata galán y músico mata billetera y mata galán. El músico hace lo que quiere. Por eso con usted no se puede competir. Volviendo al barrio Ricardo Brugada, La Chacarita, un referente importante, un hijo de La Chacarita, un hijo de la Guarania, como el Princi, sí. El Princi de la Chaca, el príncipe de la Chaca, que estuvimos hace poco también hablando con él. Hicieron una canción maravillosa. Sí, y todo suma cuando se conecta la historia, ¿verdad? Un todo chico suma. Que no tiene, creo que no tiene ni 25 años. No, y aparte a la gente dice, ¿qué tiene que ver el Princi con esto? Y tiene mucho que ver. Porque nació en ese lugar y aunque haga un género que muchos critican y dicen un subgénero, que en realidad a mí me parece que es una equivocación porque cada uno tiene derecho a expresar lo que siente desde el lugar que está. Claro. ¿Verdad? Y él es un chico adorable, un chico querible y entendió que estaba naciendo en un lugar donde nació un hombre que llevó en alto el nombre de Paraguay, con una obra como la Guarania que nos representa en todas partes. Así que yo quiero que nos regalen una Guarania a capela. Quiero saber quiénes van a cantar porque quiero todito trasladar mi micrófono. Yo para hablar al pedo tengo usted para hacer arte. Canta mi corazón su íntima canción por ti dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor. Gloria músico, compañero. Impresionante. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Puedo venir un ratito para agradecer un poco este momento del Grupo Generación, Ricardo Flecha, la música paraguaya, la cultura. Estamos en un lugar emblemático también y lo que se viene, que podemos comentar. Totalmente, creo que ya anticiparon un poquito. Se viene la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de La Guarania, del creador José Asunción Flores.
Este año, por primera vez en la historia, vamos a recibir a una delegación de más de 1.500 personas en diciembre, que es la delegación de la UNESCO, que tiene su sede hoy en Asunción, en la cuna de la guaraña, y estoy segura, no me cabe duda, que la guaraña va a formar parte del patrimonio de la humanidad y que vamos a ir más allá de las fronteras de Paraguay. Así que muy contentos porque este equipo también fue el equipo impulsor, formó parte del equipo impulsor de que hoy Guaraña esté posicionado en este nivel y que muy pronto vamos a tener la dicha de poder declararla como Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que hace poco en Botsuana, África, se declaró el poncho para 60 listas, una prenda que confeccionan las maestras artesanas de Piribebuy, con un quehacer realmente también hermosísimo, donde cada poncho dura en su confección 15 días prácticamente y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad, y hoy sigue la guaraña. Este año también adelantamos en que vamos a presentar otra candidatura importante que la vamos a decir en pocos días, que es también otra expresión cultural tan importante de nuestro país. Bueno, corría siempre un eslogan de la guaraña es la banda sonora del Paraguay, porque a través de la guaraña uno puede contar la historia del Paraguay, esa historia tan rica que tenemos todos, ¿verdad? Sobre todo contada por un hombre digno, un hombre que entendió y sintetizó en su música el sentir de muchos de los paraguayos. Así que estamos muy contentos, ministra. Te agradecemos a vos la buena onda. Durante muchísimos años tratar con las instituciones era un drama. Ahora vemos que hay gente que tiene la lucidez como para entender que todos tenemos que trabajar por este rasgo cultural que es importante en la guaraña, porque también tiene otra faceta importante. Con la guaraña nace en la música la reivindicación del idioma guaraní. Entonces, nosotros de corazón te agradecemos, te conocemos de otro ámbito, hoy estás ocupando un lugar importante y para nosotros que vos estés aquí apoyando todo esto, es más, yo no sé si apoyando, yo creo que encabezando esto, porque es importante que la Secretaría esté, para nosotros es un honor trabajar contigo y es un honor trabajar con todo el equipo que ya conocemos. Ahí está la arquitecta Antola y mucha otra gente que viene haciendo patria desde hace muchísimo tiempo. Sí, para nosotros, así como le decía a Vichy al principio del programa, también conversando, mientras tomamos café, la guaraña nos une, la guaraña es la poesía hermosísima de esos territorios que a veces no podemos contar, y lo lindo de la música que nos puede llevar a esos lugares, ¿verdad? Con la guaraña podemos sentir, podemos oler, podemos tener ese techagaú, y qué mejor celebrarlo con grandes artistas que van a hacer una cruzada nacional para unirnos en este objetivo, que es construir ese puente de cara a lo que es la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Guaraña, para que todo el mundo sepa el gran poder y el gran caracú que es Paraguay en el mundo. Y tenemos unos guaireños acá. Y tenemos bastantes guaireños. Es importante aclarar que los guaireños tienen mucho que ver, porque Manuel Ortiz Guerrero, que fue el poeta de Flores, que fue un encuentro maravilloso entre dos, ¿verdad? Que Villarrica tiene su particularidad, vos sabés eso, ¿verdad? Mi papá acá está muy presente, es guay. Don Lorenzo. Así es que muy contento por él. Y nosotros contentos y felices de poder encontrarle el día de hoy, porque si querés organizar esta reunión no se va a poder, porque Ricardo no va a poder, la ministra está viajando, siempre va a pasar algo, Alejo va a tener un show, o sea, es muy difícil que estas cosas ocurran, y yo creo que las cosas pasan por algo, y si nosotros podemos ser testigos de esto, esperemos que todo el Paraguay y el mundo sea testigo de este nombramiento que es válido. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Así que gracias, ministra, por este espacio, y gracias a estos grandes amigos de la música, y que no pare, que la búsqueda de nuestra cultura no pare nunca, y que siga dejando huellas. Y sobre todo, dicho, conectar con las nuevas generaciones, porque eso es lo que queremos nosotros, que los jóvenes tomen este legado cultural de Flores,
y que puedan construir su imaginario musical y poético, ¿verdad? Con el lenguaje actual y con la lírica actual. Eso es lo que nosotros pretendemos, ese traspaso generacional, esa comunicación con los jóvenes, no desde que nosotros vamos a enseñar algo, porque no venimos a enseñar nada. Nosotros venimos también a aprender, a reunirnos con los jóvenes. Ellos saben, tienen su visión del mundo y queremos compartir la nuestra con la de ellos, y que puede eso ser nuevas guaranías contemporáneas contando lo que me pasa al Paraguay hoy. Para cerrar este hermoso momento, ¿alguno de ustedes que quiera dejar un mensaje a las nuevas generaciones de músicos paraguayos, verdad? Porque hay muchos jóvenes que están detrás de las huellas que ustedes van dejando. ¿Y cuál es el mensaje para esos jóvenes que no muera nuestra música? Yo creo que deberíamos de redescubrir nuestro amplio repertorio. Yo soy de esa mentalidad, ¿verdad? Me gustaría que los jóvenes hurguen en los archivos, indaguen quiénes fueron los compositores, porque todo está muy perdido. Y pienso que tenemos un archivo que todavía está por descubrirse. Entonces yo insto a los jóvenes que busquen eso, que con todo respeto a la guarania, como tiene que ser en su esencia y lo que representa para nosotros, los paraguayos. Este aplauso para estos grandes artistas del Paraguay y de la música. Qué lindo momento. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, es guaraní, el idioma del sabor. Es guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Bienvenido, Hola. bicho. Ahora tenemos una sorpresita para vos, pero no sin antes que tomes todos los recaudos que tenés que tener para poder ser parte de lo que vas a ver en este momento. ¿Dónde estamos ahora, Natalia? Estamos en la sala de lectura, la sala de investigación del Archivo Nacional. Esto es un espacio que está disponible para todos los investigadores. Entonces pueden venir a trabajar aquí. Okay. También pueden venir a hacer las consultas primarias de algunos documentos, no todos. Pero bueno, y acá también tenemos algo muy, muy, muy especial que te vamos a mostrar. Mañana, qué hora. Yo, guantes para asado, lo que suelo usar. Para un poco cortar más la carne. flojitos. Este es más. Te rogamos no te quites los guantes porque después nos vamos a ir arriba, donde Cintia, que te acompaña al lado, es una Hola, experta Cintia. en conservación de papeles, que nos va a estar contando un poco sobre el proceso de trabajo que lleva adelante. Pero ahora acompañarle acá a Vicente, que te va a llevar a algo
Vamos. Wow. Dale. Entonces, Libro de oro. Creo que Pasa. eso es. podés agarrar el contenedor que está allá abajo. Ese. Wow. Eso es de plata y oro. Sentí el peso. Esto tendrá 5 kilos, 6. Por ahí. En total, tanto el contenedor con el libro pesa 10 kilos y piquito. ¿Vamos al laboratorio? 10 kilos 400. 10 kilos, que claro que pesaste. Vamos, le seguimos a Cintia. ¿Quién iba a decir que yo iba a tener de mi mano? Sí, sí, está todo ya arriba. Todo listo. Compañero, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Adelante, señor. Adelante. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Esto normalmente no se saca. No. En Se realidad hace una está- exposición una vez al año. Una vez al año. Sí. Lo que sí sacamos es para los tratamientos de conservación preventiva. Por acá. Adelante. Muchísimas gracias por dejarnos ser parte de este momento. Una vez al año se puede observar esto. Sí. Más nada. Y si sacamos en estas condiciones, o sea, con guantes, tapabocas, se trae aquí al laboratorio de conservación, se hacen las revisiones, se toman la temperatura, humedad y luego se guarda nuevamente en esa bóveda. Así que pueden abrir. Ahí sí te le voy a comentar. Eso, esta forma en que está instalado el documento es lo que justamente ella desarrolla, que sería la forma adecuada en que se tienen que instalar los documentos. Todo material libre de ácido. Wow. Esa es la caja que contiene el libro de oro, que como bien lo dijo Vicente, está hecha de plata maciza y de oro macizo, con todo ese trabajo que podés ver ahí, que es sumamente elaborado. Por otro lado, tiene todo un sistema de bisagras. Por Dios. Y ese es Miren el lo que libro, es. que es el resumen de las actas de donación de joyas por parte de las mujeres en la época de la Guerra Grande. Y Vicente les va a contar más, Sí. pero es la primera reunión feminista que podría La haberse primera llamado asamblea de la primera mujeres. asamblea de mujeres que se da en nuestro país, que se reúnen justamente para buscar la manera de colaborar con los gastos de guerra. Y la única posesión que tenía la mujer indiscutible eran sus joyas. Era porque hasta sus bienes de herencia o sus bienes particulares estaban sujetos a el marido, al padre, el hermano, ¿verdad? Y de lo único que podían disponer libremente, y me corregirá Vicente, son de sus propias joyas. Entonces se reúnen y deciden donar para poder solventar el gasto de guerra. Y este es el resultado del homenaje que hacen un grupo de mujeres, porque no es el mismo del gasto de guerra, sino se hizo otra donación particular para este efecto. Y ahí, bueno, todo empieza en estos libros. Tenemos este y dos más. En estos es lo que se asientan son los nombres de cada mujer con lo que o con lo que donaba, lo que pretendía donar. Por supuesto que hay un cuarto libro que está en otro lugar y donde sí ahí figuran lo que se acepta como donación, ¿verdad? Pero en estos libros se registra absolutamente todo, todas las donaciones se van asentando por nombre, por localidad. Aquí podemos, por ejemplo, mostrarles, Cintia va a abrir el libro y nos va a mostrar un poco cómo figuran los nombres de las mujeres. Por ejemplo, había mujeres que donaban un aro, un anillo, una cadenilla, o sea, es algo impresionante, ¿verdad? Aquí tenemos la carátula del libro, la portada donde habla que es el libro de registro de las manifestaciones de joyas. Por eso
Durante mucho tiempo se habló de que esto era la donación, pero como bien dice ahí al inicio, habla de manifestación. O sea, acá en estos libros se van a sentar lo que las mujeres manifestaban, el deseo de, o sea, lo que deseaban donar. Ahí dice 1867. 67, en plena guerra, plena guerra. Y justamente en un momento bastante duro de la guerra. Y luego ya empiezan con los nombres. Por ejemplo, acá figura la catedral, que sería esta zona, y empiezan con los nombres de cada mujer, con sus hijas, y por supuesto lo que iba donando. Y eso se hizo en toda la República. O sea, esto se hacían registros que se enviaban desde cada ciudad, pueblo, partido, villa, y uno puede ir viendo así pormenorizadamente un inventario de todo lo que donaba y cuánto pesaba cada cosa. Parte de eso, o sea, también el libro de oro es, digamos, una iniciativa que se hace también con otros fondos, pero básicamente lo que se quería hacer era, la intención de las mujeres es tener una participación. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. Como pueden ver, parece un poco que está cuajado esto, o sea, también por el paso del tiempo, pero esto ahora está en un proceso de conservación y ya se consulta solamente en digital. Ya no se consulta. Se está haciendo una excepción nada más en este momento. Claro. Y acá en el libro lo que vamos a ver es la firma de todas las mujeres, no de las donantes, sino las presidentas de las comisiones. Que empieza el libro firmando Juana Paula Carrillo. Esas son las actas. Algo muy particular también del tipo de hoja. Claro, ¿cómo se le está yendo la tinta, verdad? No, ahí creo que Cintia puede explicarnos bien eso. ¿Qué pasa, Cintia? De repente acá se ve un poco más... generalmente mejor. Las tintas antiguas, especialmente de este siglo, de este año, eran tintas que se hacían con ciertas características físicas. Entre ellas, por ejemplo, podían ser materiales ferrosos, para que tomara ese color medio rojizo, negrito. Creemos, no tenemos pruebas, pero creemos de que posiblemente por la condición ya que se encontraba el país, se hizo con materiales que había en el mercado, había en el momento. Porque imagínense, en este tipo de papel, algunos investigadores dicen de que es pergamino, pero nosotros tenemos entendido por las condiciones en las que estaba trabajando, la que estaba pasando el Paraguay, es un papel símil al pergamino. Se le considera vitela, que es muy parecido al pergamino. Entonces, si tuvieron que reemplazar varios tipos de estos materiales que sí eran originales, posiblemente las tintas también pudieron haber sido reemplazadas por otro tipo de material que había en ese momento. Ya. Lo que va pasando con el tiempo es que con la manipulación esto se va esparciendo en el ambiente, entre las personas, y se va llevando mucha información. Por eso es que se recomienda por lo general que las exposiciones de este tipo de materiales sean una vez al año por un periodo corto de tiempo. Como nosotros solemos hacer, que en la noche de los museos se saca el libro y se expone. Estamos hablando de cuántas horas se expone este libro al año. No. Una vez al año. 6 horas. 6 horas. 6, 7 horas. Poquísimo. Bueno, de repente se hacen algunas excepciones también, ¿verdad? Dado los casos, ¿verdad? Pero se intenta, digamos, mantener en condiciones óptimas para poder preservar a generaciones futuras. Las cajas, el cerramiento, digamos, no tienen ningún problema, pero sí el papel en sí mismo, y por eso también es la importancia de la digitalización. Nuevamente reiteramos eso, que eso permite que el documento se pueda leer, uno pueda obtener la información que está escrita por dentro, y que eso sí está disponible. Entonces, el objeto más bien es para verlo, pero el contenido, la información histórica que puedes tener, ya la puedes consultar online. Creer que esto existe, porque existe. Claro. Y esto hay que contar lo que pasó. O sea, esto se toma en Cerro Corá. Sí. O sea, esto sale de Asunción. En el 67 le regalan a López, va a Luque, luego va a Piribebuy y cae en manos del ejército brasilero en Cerro Corá. Estaban en poder de Madame Lynch. Y esto es lo que los brasileños toman de Madame Lynch y llevan al Brasil.
Y luego, en la década del 70, una comisión de historiadoras paraguayas empiezan una campaña para restituir nuevamente al Paraguay este objeto, lo cual se hace, creo que en el 73, y eso va al Palacio de López, se va a instalar ahí hasta el año 2017, en que se trae al archivo. ¿Pueden venir de este lado, por favor, para ver el grabado que tiene la tapa? Sería la contratapa. Miren lo que es. Impresionante. Es una casa, pareciera ser de paja y de madera. Es en realidad un cuartel. Es el cuartel, sí, ¿verdad? Los soldados, están los soldados, una carreta tirada por 2 caballos, un cañón. O sea, es una comandancia, claro, sería. Además, es importante rescatar acá que este trabajo que lo hizo un platero es paraguayo. O sea, ya imposible. Durante mucho tiempo se especuló incluso que esto pudieron haber hecho en otro lugar, pero es imposible. En el 67 el Paraguay ya no tenía salida. Entonces, esto lo hacen maestros plateros locales. Sí, son paraguayos del libro. Claro, el oficio de platero se instala en el Paraguay en el siglo XVIII, ¿verdad? Cuando empieza a haber un repunte económico debido a las reformas borbónicas. Y por supuesto que los plateros aprendieron el oficio de manera rápida a partir de los jesuitas y compañía. Entonces, esto es un trabajo enteramente hecho en Paraguay. Lo mismo pueden ver los grabados que tiene la tapa del libro, que habla ahí de las mujeres y puedes ver bien ahí, fíjate, y lo que dice ahí. Las hijas de la patria, 24 de julio de 1867. ¿Por qué 24 de julio, el año del mariscal? Las hijas de la patria, sí. Ahí. Y una ofrenda. Ahí se ve la... Y ahí Cintia les va a mostrar una peculiaridad, a ver si Bicho se da cuenta de lo que está ahí. A ver, fíjate, acércate un poco y fíjate las firmas que están. Juana Paula Carrillo López. Pero fíjate en la que está descentrada. La que está fuera. Fuera de línea. Sí. Que se va hacia la izquierda. No más abajo. Ajá. La única que sale de la línea. La que sale de la línea. Josefa. No, más arriba. Arriba con tu dedo. Ahí. Alicia Lynch. Sí, Alicia Lynch. Madame Lynch. Sí, esa es la firma de Lynch. Ahora sí, Alicia Lynch. Es su firma. Y fíjate la otra firma que me resulta un poco más abajo. A la derecha, ¿verdad? Más hacia acá. Más hacia la derecha, más abajo, derecha, ahí ya está. Juana Paula Pessoa, ¿puede ser? Sí. Juanita Pessoa. Celos que no niego, esta vida no merezco, alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos quieren nacer vive, talla como avena. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contar